Y hasta ahora, información de último minuto, directamente de la Fiscalía. Así es, Barry, gracias por el contacto informativo. De inmediato escucharemos declaraciones del fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saad. Buenas tardes, tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. Hoy lunes, empezando esta semana, previo a una gran fiesta patria como es el Día del Trabajador, a quien saludamos a todos los trabajadores y trabajadoras de este hermoso país Venezuela, que han hecho lo posible siempre para que en medio de ataques, sanciones, conspiraciones, intentos por cualquier vía violenta y sobrevenida de quebrar la estabilidad del país, los trabajadores y trabajadoras de Venezuela han sido un sostén, una reserva moral inquebrantable para la paz de la patria. Hoy, en un alcance que yo calificaría de revelador, pero al mismo tiempo para nosotros sin mayor sorpresa, en tanto cuando se detuvo el 9 de abril al jefe de esta mafia corrupta, criminal, el Aizami, su operador financiero que lo utilizó para la quiebra digital y vamos a ver luego también para el caos económico, y lo adelanto en base a lo que el día de ayer en una entrevista televisiva asomamos, la abierta, premeditada conspiración política, jugando a dos bandas. Es decir, el 9 de abril anunciamos que aparte de la corrupción petrolera, el desfalco que buscaron hacer para el enriquecimiento ilícito de esa mafia, paralelo a ello estaba la conspiración económica, utilizando el sistema financiero digital para caotizar absolutamente durante los años 2019, 20, 21, 22, nuestra economía, impulsar obviamente un malestar social impredecible, que ha sido la obsesión de estos factores de la extrema derecha que se alían a traidores de la patria, reeditar acciones nefastas como la salida en el año 2014, su segunda, vamos a decir así, capítulo tenebroso en abril, mayo, junio, julio del año 2017, que contó con la traición absoluta de factores vinculados al Poder Legislativo y al Poder Ciudadano, encabezados por quien fuese en triste hora exfiscal general de la República, la innombrable. Y esta obsesión de buscar por la vía violenta, callejera, captando traidores, utilizando las sanciones económicas, que son sanciones coercitivas unilaterales que han promovido las violaciones masivas a los derechos humanos. Se le entregó un alcance al Estado venezolano de esas consecuencias de violaciones masivas a los derechos humanos que han producido las sanciones coercitivas unilaterales al fiscal de la CPI, Karim Khan, en su reciente visita. Entonces, calculemos la puesta en escena de esta mafia traidora que no tuvo desparpajo alguno para, como lo dijimos en la rueda de prensa del 9 de abril cuando anunciamos, y que dejó perplejo a factores que decían una y otra vez, como si fuese una cantaleta durante casi un año, ¿dónde está el Aizami? ¿Y el Aizami para cuándo? Luego que se detuvo, y vean que quedaron tan boquiabiertos que empezaron las teorías de conspiración de que no, se lo trajeron de un exilio y lo presentaron. Fueron los tres detenidos en una misma casa. Por Dios, los tres fueron detenidos en sus respectivas guaridas, que no eran
una misma casa. Eso fue un trabajo que se hizo impecable de monitoreo, de vigilancia que se mantuvo durante todo el año 2023 y el primer trimestre del año 2024, que generó esas detenciones, y voy a dar un alcance de otras nuevas detenciones para fijar de manera definitiva el número que tenemos de detenidos, de imputados, de procesados, tanto en la primera fase de la acción judicial de PDVSA Cripto iniciada en marzo del año 2023 y esta segunda fase en abril del año 2024. En tal sentido, el día de hoy vamos a hacer énfasis en cómo, tal como lo preanunciamos sin mayor detalle en días pasados, no era solamente corrupción moral, mental, de espíritu y de alma de esta gente, sino también la corrupción política, ideológica que los llevó sin ningún tipo de vergüenza a aliarse con los peores enemigos de la patria, los que han promovido en Estados Unidos y en Europa las sanciones de las cuales detallé contra nuestro país, que se están acercando a 1000 medidas coercitivas unilaterales. Vean esto, si aliaron a estas personas y el trabajo del Ministerio Público impecable, como lo hemos demostrado en tantas otras tramas de delitos comunes, de delincuencia organizada, de terrorismo, de conspiración, de combate a los delitos comunes, lo hemos demostrado. Ese profesionalismo, esa atención a lo que es la experticia detallada de buscar, de extraer por todas las vías, utilizando obviamente la criminalística, la ciencia forense, los más importantes hallazgos, nos ha llevado entonces a certificar absolutamente, sin duda, que había una conspiración política absolutamente ligada, totalmente ligada a la corrupción petrolera de esta mafia y a la búsqueda de la conspiración económica. Incluso uno de los que está hablando más que, está cantando más que Pavarotti, pero oye, cálmate, por parte, señor y otro señor también. Ellos progresivamente han ido dando los datos para llegar a estas conclusiones brutales, realmente aborrecibles, en donde se alían de forma absoluta ambos, vean esto, ambos bandos se dan asco entre ellos, o sea, se odian, se dan asco, pero dicen, bueno, vamos a unirnos para derrocar al gobierno legítimamente constituido utilizando toda la vía, incluyendo, y aparecen allí mencionados estos dos grupos de traidores y de la extrema derecha con apoyo extranjero a la operación Gedeón. Tenían que ver estos corruptos petroleros de forma visible, lo sabían de la operación Gedeón. De verdad no tienen perdón. No tienen perdón. Por lo tanto, es esa unidad de los sectores traidores a la patria que se infiltraron en PDVSA, en Sunacri, etcétera, con la extrema derecha rancia, fascista, que odia al pueblo de manera tal que lo vemos en las imágenes, en los videos. No permiten que se le acerque la gente y cuando lo hace es un rostro de asco, de repugnancia absoluta, pero dicen como ellos hablan, ¿no? Vamos por la coartada electoral que sea la excusa para la insurrección. No les va a servir, no les ha servido. Por lo tanto, quiero destacar que los actores que aparecen involucrados, y lo voy a dar en secuencia, en esta lamentable conspiración política vinculada a la corrupción de PDVSA Cripto, en primer lugar es el jefe de esa mafia, el Aizami, como jefe político de la banda criminal. En segundo lugar aparece a quien él lanza como intermediario, como especie de enlace, para ser su representante, y ahí lo vamos a visualizar,
a Samar López lo colocan como el enlace, el representante, el embajador, entre comillas, de la ISAMI y del grupo que él lideraba, que son todos los detenidos. Óigame, en esta conspiración política no es que están solo estos tres más los de PDVSA Cripto en la segunda fase, no. Todos los detenidos en la primera fase también, los 54 detenidos que sabían de esto. Aparecía entonces como el intermediario, el representante de él, para hablar con estos factores. Por lo tanto, yo quiero que vayamos un poco visualizando, ¿no? Este aparece como el principal jefe político de la mafia corrupta criminal, este bichito. Su mano derecha para este plan era este que está acá, porque aparecía hablando, bueno, este sujeto me confesó a mí, Samar López, en varios días de entrevista, que él calcula que pudo haber hablado desde el año 2018, 2019, 2020 y en adelante, más de 40 horas. Calculemos lo que es más de 40 horas por, él dice un programa que se llama Zoom, de teleconferencias y aparte de llamadas telefónicas. Pero cuando hablaban en banda, 5 o 6 de ellos, era a través de esa plataforma Zoom. Obviamente, estos dos que he mencionado aparecen también ahora, y es importante expresarlo uno a uno, con manos derechas que tenían en ese momento, como Antonio Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministro, Jocelyn Ramírez, superintendente nacional de criptoactivos, Ugbel Roa, entre otros, ¿verdad? El entorno más directo de estas personas, con nada más y nada menos que, vamos a ver acá uno a uno, Julio Borges. No te vayas a desmayar, Borges. Todos sabemos que eres un chorreado, pero calma. Lo bueno no ha empezado. Este bichito, que es el que se la daba de alzado diciendo en el mundo que gracias a él, pues lo decía, yo como canciller del gobierno del malbañado innombrable, yo soy el responsable y logré, decía él, que se dieran todas las sanciones contra Venezuela, que han matado a mucha gente, ojo, que han impedido la compra de alimentos y medicinas en el peor momento de la pandemia, porque conspiraban en el peor momento de la pandemia, de la cuarentena, ¿no? Entonces, se ha llenado la boca de decir en el mundo que él fue el responsable. Es como su, vamos a decir así, su trofeo. Póngame la medalla por haber sido el responsable de que en Venezuela haya 1000 medidas coercitivas unilaterales que han matado a mucha gente de hambre, de falta de medicina. Él y obviamente toda esa extrema derecha que lo ha apoyado con el tema de las sanciones, porque no han pedido que se levante ninguna y no se ha levantado ninguna. Eso de la licencia es un aguaje. Ni una sola medida fue levantada. No había por qué sorprenderse, aparece también este sujeto. Una persona que ha llevado a la muerte con el programa La Salida y los firmantes con él a centenares de venezolanos en el 2014 y en el 2017 obsesionados por el poder. Aparece también este tristemente célebre personaje, Carlos Ocariz. Estos dos decían que eran enemigos, Leopoldo López por acá, Carlos Ocariz por acá, pero no. Aliados hasta la máxima potencia. Que en una de las extracciones telefónicas aparece como que tuviera hipo, sí, sufre como de reflujo, hablando. Carlos Vecchio. Se la creía que era embajador. Y vean los nombres que se pone. Este se pone el nombre Silver. De verdad, es algo asqueroso. Se autonombra, que está acá, Derek. O sea, ¿qué es eso? Silver y Derek. Eso parece como que
en la película aquella Secreto de la Montaña, Silver y Derek, actores de reparto. Silver es el señor Vecchio y Derek es Leopoldo, porque así se llaman ellos entre ellos. Y aparece James Story como el enlace de una potencia extranjera para a todos ellos vincularlos uno a uno en esta grandísima acción brutal criminal contra nuestro país. Los detalles de cómo fuimos logrando llegar a esto que estoy aquí describiendo es que durante las investigaciones, aparte de las entrevistas, etcétera, se hace un trabajo de ciencia forense impecable que el Ministerio Público lo ha demostrado en innumerables casos. Los más emblemáticos que la gente pudiera recordar no son los únicos. El esclarecer el crimen contra Carlos Lanz o este símbolo de la música cancerbero, no, muchísimos otros más. Por eso el Ministerio Público hoy en Venezuela tiene, sorprendentemente para algunos, para otros no, más del 70% de credibilidad en la gente de cualquier signo político o ideológico. Y como decía el jefe de Estado en varias alocuciones, nos ha colocado, lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, y así mucha gente lo percibe también, como uno de los ministerios públicos de mayor profesionalismo en América Latina y el mundo. Producto de todas esas experticias y como una línea de investigación que no podíamos dejar, el Ministerio Público no podía dejar de ver esa línea de investigación, la conspiración política en medio de la trama PDVSA-Crito, incluso la entrega de buques, de barcos, a estos factores con los cuales estas personas hablaban. Porque está la corrupción petrolera de estos factores también. No solo Yoselí, no solo Usbel, no solo Pérez Suárez, no solo Samar, no solo el Aizami, no, también estos factores extremistas de la oposición se valieron como contraprestación de contratos petroleros. Por lo tanto, pudiéramos decir que hemos logrado desmembrar una red de funcionarios que usaban no solamente sus cargos para realizar operaciones petroleras, sino para trabajar en contra del gobierno legítimamente constituido y producir. Ellos decían, ahí van a escuchar ahora, más allá de la ruta electoral, decía Samar. Me encanta porque aquí se está hablando cosas más allá de la ruta electoral. ¿Qué es algo más allá de la ruta electoral? Intentos de magnicidio, conspiración, golpes de Estado. Por lo tanto, dicho esto, es bien importante destacar como colofón de este prólogo que la manera como actuaron en el móvil, aparte de vender productos en el mercado sin que fuese luego registrado la monetización de los mismos en el Banco Central, comercializados los productos asignados legalmente, los pagos correspondientes no ingresaban a PDVSA, sino que se distribuían en forma arbitraria y criminal entre todos los involucrados, incluyendo, dice uno de los delatores, y por reserva legal no voy a mostrar el video completo de esa confesión, revelaba que le daban esos contratos también producto de esta forma totalmente irregular de distribuirlo. Se cobraban comisiones en todo el proceso de comercialización, se solicitaban divisas para garantizar acceso a los contratos, los fondos públicos robados se utilizaban para la especulación financiera e inmobiliaria. Y para ello se utilizó un conglomerado de sociedades mercantiles que servían para legitimar estos capitales. En tal sentido y de esta manera, ya para ir llegando a los hallazgos recientes, no me cabe duda que el objetivo y el fin de esta mafia no era otro que implosionar obviamente la economía nacional, destruir la moneda como lo expliqué en ruedas de prensa anteriores, destruir el bolívar, llevar hasta su enésima potencia la elevación del dólar paralelo, quebrar el plan de recuperación económica que llevaba
el Estado venezolano y obviamente unir todo esto que digo a la conspiración política. Se trata de los responsables principales de los que aparecen aquí, ¿no?, con estas mafias. Todo el conglomerado que apoyó al llamado gobierno y que interino, o sea, gobierno de muñequito de trapo será, porque de interino ¿qué? Lo que hicieron fue provocar, como sabemos, el desfalco al país, robando como monómero el oro que tiene Venezuela en el Reino Unido, sumas millonarias en Portugal y otros países. Por lo tanto, ya con atención, vamos con atención, con calma. Como diría un amigo, calma. Vamos con atención, pero póngase un pañuelo en la nariz, por favor. A oír. Oigan bien, estos son un poco más de 10 minutos de las horas y horas que hemos podido extraer y unir para enlazar la evidencia más brutal de la traición, de la corrupción moral, política y de todo tipo de estos sujetos. Veamos entonces en el presente audio hablando estos personajes. Julio Borges, Samar López y Carlos Ocariz. Adelante. Samar, ¿qué le transmitirías tú ahorita a Tarek? ¿Qué cosas le dirías? Bueno, yo estoy tomando nota, me siento como en primer semestre de una carrera que desconozco, pero con un síntoma muy serio, ¿no? Estoy tratando de hacer una esquela bastante esquematizada, pero con el mayor de los contenidos posibles. Y bueno, veo que la propuesta es más amplia que lo electoral, lo cual me satisface mucho también. Pero bueno, también partir por ahí es una realidad, porque el tiempo va a apretar en cuanto al cronograma, y las decisiones que se tomen ahora son trascendentales para el desenvolvimiento de esa elección. Así que es natural que se hable de eso. Y lo que sí les digo es que yo noté el interés y de hecho tengo la autorización suficiente para establecer este contacto, pues. Y los que sean necesarios hasta que, como insisto, ustedes puedan ya sentir la confianza de ambos lados y dar paso a que puedan interactuar de manera directa, sin ningún apuro, pero yo creo que eso es un objetivo, por lo menos para mí, de mediano plazo, ¿ok? Para que se vean a las caras y puedan sentir realmente la temperatura correcta del agua, ¿no? Pero bueno, yo estoy esquematizando esto de la mejor manera, ¿no? Y bueno, lo veo en lo institucional, en lo interno, en lo del partido y en lo internacional, ¿no? Como esos 4 puntos iniciales, y después tengo aquí bien claro la urgencia de la parte europea. Y creo que con eso podemos comenzar y ya mañana tener un feedback, ¿no? No, lo que te decía es que hemos tocado otros enlaces importantes, pero nos falta, como decía Julio, creemos que en este momento el peso de Tarek es importante, y por eso queremos más bien escucharlo y que nos escuchen, pues, ¿no? Pero sí creemos que será una oportunidad. Inclusive los mismos americanos, ellos están también evaluando todo, pues, ¿no? Y creo que también hay posibilidades ahí. O sea, creo que es un momento bueno para hablar, y más con la pandemia. O sea, pareciera que la pandemia va a impulsar o a crecer más. Eso nos obliga a todos a buscar centro y a buscar cómo nos podemos apoyar unos a otros, ¿no? Por la gente, sobre todo. Entonces, me parece que hay como muchas oportunidades para, o muchas cosas se están dando para poder promover por lo menos estas conversaciones, para ver qué pasa, ¿no? Bueno, fantástico. Yo no pude adelantar mucho porque no sabía el contenido de esta conversación, así como ya la estamos teniendo. Y les ofrezco, por supuesto, todo mi apoyo. A todas luces, en este momento, realmente es más bien una gran ventaja, ¿no? Porque mi esfuerzo va a estar en que ustedes puedan consolidar un canal serio de comunicación sin ruido alguno, ¿no?
Yo voy a adelantar entonces de transmitir este mensaje inicial. Me gustaría tener un feedback en las próximas 12, 14 horas y llamarlos de inmediato para saber cómo andamos. Yo sí noté el interés en saber y la disposición de construir cosas, ¿ok? Y después ustedes tomarán las riendas, bueno, que de hecho las tienen, pues lo digo en la comunicación directa, me refería yo a eso, para que... Y eso se puede lograr, que en un momento dado la comunicación sea directa. Realmente, Teniente, sí más bien nos da mucha confianza en esto, ¿sabes? Julio, yo estaré el tiempo que sea necesario y eso no es un problema, ¿ok? Aquí nos entendemos a la política o vemos qué carajo hacemos. Ahora, por supuesto, el plan de Maduro es quedarse. Bueno, entonces, eso no podemos obviarlo. ¿Entiendes? Entonces, mira, vamos a ver que queremos que Maduro se quede. No. Entonces, ok, está bien. No nos tenemos que convencer entre nosotros de que ese no es el objetivo. Pero tenemos que tener claro que el tipo se quiere quedar y que el tipo va a hacer todo para quedarse. Eso no podemos desaparecer. ¿Entiendes? El que queremos que los Estados Unidos sabemos que los Estados Unidos dicen que se tienen que ir en 48 horas, que todos sus dos cercanos colaboradores y se vayan para acá. Eso también lo sabemos, pero eso tampoco significa que eso va a pasar. Entonces, en el medio nos toca a nosotros que al final, mira, Trump un día va a dejar de ser presidente, a Jimmy un día lo van a cambiar para el Medio Oriente, la Flor se irá para donde se tenga que ir, y nosotros vamos a quedar con este país, compadre. Sí. ¿Y cómo va todo? Bien. Mira, hay cosas que quería hablar contigo que yo creo que son importantes. Ok. Y te las hablo como amigo tuyo para ver cómo las hacemos, ¿sabes? Ok, perfecto. Fíjate, estaba leyendo aquí lo que hay una cantidad de rumores de vainas militares arrechas, ¿no? Pero fíjate, yo lo que te digo es lo siguiente, que ver cómo lo podemos replantear en respuesta de vuelta. Ayer hablé con Jimmy y Jimmy tuvo una reunión con todo lo que es su cogollo, llamémoslo así, que donde está la gente de la Casa Blanca, Mauricio, donde está el embajador Cosa, que es el segundo de la Secretaría de la Cancillería gringa, y estaba Elliot, ¿no? Y me dice Jimmy que plantearon las conversaciones que hemos tenido tú y él, y tú y yo, pues, o los tres, pues. Entonces, a mí lo que me preocupa es lo siguiente, que Jimmy me dice, mira, mándale a decir a Samar que nosotros como gobierno necesitamos que pasemos de hablar a hacer cosas. Entonces, nosotros necesitamos que Samar o la gente alrededor de Samar pueda hacer cosas concretas y ¿cómo le llamaríamos? Como disruptivas, como cosas verdaderamente impactantes. Entonces, me dio una cantidad de cosas que te las enumero. Me dijo, por ejemplo, necesitamos que con la ayuda se pueda liberar a presos políticos que se escapen. Necesitamos que se liberen la gente que está presa allí de Citgo. Necesitamos que nos den ayuda, por ejemplo, para tener información. Y me dijo una cantidad de cosas de ese tenor, ¿no? Como 5 o 6. Entonces yo le dije, mira, Jimmy, entonces me dijo, bueno, si eso no se hace, nosotros vamos a cortar la comunicación con él y dile que nosotros le ponemos un ultimátum, porque si no vamos a poner lo que habíamos hablado, que es el tema de una recompensa sobre su persona. Caramba. Entonces, yo le dije, mira, Jimmy, yo creo, y te lo digo, coño, como alguien que está 100% con las antenas en Venezuela, que pedir eso y ponerle un ultimátum a Samar no tiene ningún sentido, a menos que ustedes digan, bueno, vamos para adelante y vamos a atropellar a todo el mundo y se acabó, pues. Pero yo entiendo que aquí lo que se está construyendo es una solución que se pueda tejer políticamente, y en este desarrollo lo que puede hacer Samar es ser un facilitador con gente que sí tiene poder. Entonces, él me dice, sí, pero nosotros lo que no queremos es, de nuevo, entrar en una dinámica de hablar con Samar, como ha pasado, y que no se llegue a nada. Entonces,
honestamente me parece que no se está entendiendo, o sea, no se entiende bien las coordenadas de todo esto, ¿no? Y es probable que haya una enorme presión allá de que tiene que lograrse sí así algún tipo de solución. Eso también yo creo que está en la cabeza de ellos. Y yo lo que veo, que es lo que yo te planteo, es que quizás lo que yo pueda decirle a ellos para que tengamos una próxima reunión es que lo que yo veo más fácil son las cosas que puedan ser más viables. Y a mí lo que se me ocurre, lo hablé con Jimmy también esta mañana, le dije, mira, voy a hablar de nuevo con Samar y le voy a plantear las cosas más fáciles, porque yo quiero ser muy transparente con ellos y muy transparente contigo. Lo cual te agradezco enormemente. Porque tampoco quiero tener la percepción de que yo estoy de alguna manera como intermediario casi, no, yo simplemente soy un facilitador y no quiero ni que ellos me pongan a exigir cosas imposibles ni ponerte a ti en una situación también desagradable que para ti y para mí estas cosas, ¿no? Entonces yo lo que creo, y ahí es donde yo digo que te pregunto las cosas con la mayor confianza, que yo creo que la respuesta concreta que se puede buscar son dos cosas. Uno, que ya lo teníamos hablado, la posibilidad que hable con Jimmy o con Elliot, así sea unos minutos, para poder tener un intercambio de percepciones o de diagnóstico de cómo lograr una solución política en el país. Creo que eso sé que no es fácil, ellos no entienden la dificultad, pero cuando yo le dije esto a Jimmy esta mañana, Jimmy me dice, Julio, pero si nosotros estamos confiando en ellos para que haya nada más y nada menos que la posibilidad de un cambio democrático y político en Venezuela, ¿cómo vamos a confiar que ellos son capaces de hacerlo si ni siquiera tienen la voluntad o el valor para hacer una llamada telefónica refiriéndose a... Entonces le dije, mira, yo no sé, Jimmy, porque quizás ellos tienen un nivel de penetración de inteligencia que nosotros mismos no sabemos, honestamente no lo sé, pues espera que le da miedo y punto, que también es un sentimiento válido y humano en ese infierno. Y la otra cosa que se me ocurre es que creo que pudiera ser algo de bajo riesgo, es algún tipo de información que él pueda suministrar. Bueno, realmente asqueroso todo lo que hemos oído, que repito, es un breve resumen, lo más quirúrgico de largas, aborrecibles, vomitivas conversaciones de esta mafia, que ahí estamos viendo, ahí estamos oyendo. Pensaron, y tal vez piensan aún, que Venezuela, como dijo una traidora a la patria ya desde su cómodo exilio en Europa, sobrina de un criminal asesino responsable de la masacre del Caracazo, sobrina del general Sujú. Ellos creen que Venezuela es el patio trasero de los Estados Unidos. Y por lo tanto hablan, actúan, se expresan con tal nivel de entrega que es impresionante. ¿Acaso Borges, Ocarija y Samar estaban hablándole a una asamblea comunal en el barrio Simón Rodríguez del Tigre o en alguna barriada popular de Caracas? Estaban hablándole a un colectivo social en Petare. No, hablaban casi que rendidos, arrastrados, nombrando como si fuesen dioses a James Story y a una persona que obviamente juega un papel sumamente delicado en toda esta trama, como es Foley, Rafael Foley. Lo mencionan varias veces. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Porque es que el Aizami, Samar y todo el grupo, todo el conglomerado corrupto que lo acompañaba, tenían esos enlaces con Story y con Foley
que eran la línea directa del gobierno de los Estados Unidos de América para favorecer, proteger y ejecutar y desarrollar este plan tan terrible que le ha causado. Nunca debemos de olvidar esto, que le ha causado un daño todavía incalculable a la nación venezolana, porque las sanciones económicas impuestas, donde Foley Story fueron protagonistas locales, pero eso obviamente lo decidieron entre Obama, Trump y Biden, obviamente a escala, a esas 3 escalas. Estos lacayos, estos traidores a la patria que no, o sea, ¿qué nacionalidad venezolana pudiéramos decir tienen? Los abrazaban para que el plan se ejecutara. Y fíjense lo grave que propone. Lo que pasa es que no pudieron hacer acciones terroristas en cárceles donde estaban los presos de Citgo, los llamados, entre comillas, presos políticos, que eran todos los vinculados a acción terrorista, operación Gedeón, acción terrorista, intento de magnicidio con drones, asalto de cuarteles, etcétera. Calculemos lo que este hombre le proponía así. Bueno, mira, hemos pensado esto para que tú lo hagas. Él dice, él como un sumiso, ok, sí, ok. ¿Ah? ¿Usted cree que lo escogieron de gratis? No, lo escogen porque es el operador financiero de la mafia, particularmente jefaturada por el Aizami. Y obviamente en ese extracto que pudimos oír y ver un audio-video, queda clara el plan que tenían en marcha de disolver el Estado por cualquier vía antidemocrática, imponer y continuar con las sanciones que tanto daño, repito, le ha hecho al humilde trabajador, al funcionario, a los empresarios que han quebrado a muchas empresas producto de la persecución hasta ahorita transnacional contra quien desea hacer de forma lícita un comercio, un negocio. Pero ¿cómo le protegen a estas personas luego sus vidas, sus bienes en el mundo, sus fortunas malavidas? Entonces no puede haber un doble rasero, un doble discurso. No pueden decir que luchan contra la corrupción y aquí están los corruptos tal y cual, cuando ellos aparecen de frente metidos en la corrupción petrolera. Del desfalco de PDVSA Cripto, aparecen todos metidos. Porque el propio Samar ha confesado cómo eran esas transacciones y los contratos que le daban. Por lo tanto, si quedaron un poco pensativos con este cochino audio, video, veamos este segundo, donde aparece como personaje 2 actores de Secreto de la Montaña, Derek y Silver, Leopoldo López, Samar López y Carlos Vecchio. Veamos, por favor. A lo mejor este es un momento que es más interesante para plantear lo que habíamos hablado hace unas semanas, ¿no? Me gustaría escuchar la apreciación de ustedes, de las conversaciones que han tenido, pero yo creo que esto puede ser incluso un momento más interesante para poder avanzar. Pero bueno, lo dejo hasta aquí en esta primera y larga intervención. Tranquilo, buenísimo. No, tranquilo. Mira, a ver, que ahora nadie sabe nada porque todo el mundo está súper cauteloso, ¿no? Y eso es una realidad. O sea, no es que tú vas ahora de visita y están tan espléndidos como en el pasado. Y es muy natural porque ahí hay una combinación de la tenaza esa que describes es perfecta, ¿no? Y la cohesión viene como producto del terror. ¿Ves? ¿Por qué? Porque fíjate, están allanando hasta oficiales, como te comenté, un caso personal que conozco y algunos otros que hemos escuchado, gente que tenía una distancia suficiente como para no estar metido en el rollo, porque no sabían ni siquiera de qué se trataba esto, pero eso va a ser muy disuasivo. Yo hoy logré hablar con, que es el único que he hablado largo rato de este tema descarnadamente, porque lo vi en un sitio fuera de su despacho, y en su despacho son bastante cautelosos, ¿no? Pero cuando hablé con él, me dije, mira, o sea, aquel que estaba pensando
¿cómo se llama? O coqueteando con la idea de establecer algún tipo de acuerdo, hoy día está muy temeroso y no sabemos realmente qué hay detrás de todo esto. Eso fue hace ya unos 8 días. Yo no he visto mayores avances, o por lo menos no han dejado saber que hay mayores avances. Realmente lo que están haciendo es como refritos y sacando la cosa por pedacitos, estirando la liga. Pero lo que sí es cierto es que las condiciones que pueden causar el descontento siguen estando, pueden incrementarse. Con respecto a lo otro, yo recuerdo haberles advertido de un oficial que ahí estaba, que yo les conté que seguía en contacto con ellos, ¿no? Sí, claro, se queda. Y oye, mira, yo a ese señor no lo conozco, no sé, es la primera vez que escucho ese nombre, o sea, lo dije porque lo escuché ahí y me pareció sensato y que no era una traición para ningún lado decir una cosa que es una realidad, ¿no? Más bien lo pensaba. Si tú no lo dijiste 10 días antes. Así es. Y si alguien no tenía ni puta idea de esta vaina era yo, ¿no? Porque yo sí veía que hablaban de este plan y a mí me pareció una fantasía de televisión más, ¿no? Pero bueno, mira cómo resultó esto, ¿no? Pero a ti cuando te lo mencionaron como un carajo que estaba allá montando una operación para ellos. Pues. No, a mí me lo mencionan como que el tipo se sentía abandonado. Si recordamos un poquito el contexto, y que coño, o sea, mira, ahora yo quedé aquí, estamos jodidos, Iván, y entonces estaba hablando que hubo un contacto directo, telefónico. ¿Okay? Y dígase algo y tal, o sea, como invitándolo, pues. Pero él tampoco me lo dijo, o sea, no le dio mayor énfasis, no hubo ningún punto acentuado en la conversación, fue algo muy light y yo con la misma se lo transmití, o sea, lo que para mí era relevante era que alguien que había estado ahí seguía en contacto con esta gente, pues. Pero no vi nada extraño, pues, no vi nada extraño. Solamente, obviamente, cuando sucede toda esta situación, que esta ha sido una situación sobrevenida, de la cual hemos hablado de varias, pero no sabíamos esta, apareció el nombre y sí lo hablé con el alcalde y dije, mira, fíjate esta vaina, ¿no? Curiosamente. Sí, hola. Curiosamente. Por eso es que es muy importante. Bueno, yo lo que yo creo que ahí ocurrió, hermano, es que a él, por frustración, por desesperación, por personalidad también, por muchos factores, lo asumieron pues como propio y consciente o inconscientemente él entró en ese juego. La sociedad civil no puede estar subyugada a un esquema, coño, que la fuerza nos tiene, porque yo te digo, o sea, a veces hay palabras que para mí son duras y espero me entiendan y lo voy a decir francamente. A veces cuando hablamos de dictadura, a mí me parece muy pesada la palabra, ¿no? Y yo, bueno, pero me cuestiono, ¿no? Y bueno, como buen demócrata. Coño, pero si algo se parece a una dictadura es ahora, ¿viste? Sí, vale. O sea, tú tienes la expresión del poder de las armas en la calle, la tienes allí. Ahora la expresión tiene control absoluto de la movilidad de las personas, de los alimentos, de los bienes, de absolutamente todo en el país. Coño, no. Y además tengo otra persona también que seguramente tiene conocimiento. ¿Ok? Perfecto. Eso no es un issue. Bueno, nada, no sé, Silver, Jorge, si ustedes tienen algo, alcalde, pero si no... Yo diría, Sammy, digamos, avancemos en el plan que nos habíamos trazado. Y veamos cómo a raíz de esa conversación podemos conseguir las pruebas de amor necesarias. Y me tocará aquí bregar eso, pues en la medida que presentemos algo más concreto, me va a permitir a mí contrarrestar la otra matriz y que se han sembrado, que alguien ha sembrado y que me toca combatirla. Ok. Y ahí es donde yo voy, chamo. Y si quieres, monta tú si quieres, mañana mismo con el Águila, y hablamos con el Águila mañana, y nos alineamos y vamos para adelante. Pero yo comparto con Derek que si antes era más importante reunirse, ahorita con mucho más razón. Carlos Vecchio habla de que tenían que entregar pruebas de amor. Pruebas de amor, vean esto, ¿no? Hablando ellos de la operación Gedeón, lamentándose del fracaso de la misma, porque en el desarrollo de las largas horas
comentaban con decepción por qué y cómo esa operación había sido truncada. Incluso, vean esto, ¿no? Participaron terroristas, mercenarios, entrenados en Colombia, protegidos por el gobierno de Duque en su momento, teniendo como jefe a un criminal traidor como Cliver Alcalá, que tiene 4 causas pendientes acá en Venezuela y una solicitud de extradición. Y ellos, toda esa operación que fue planeada, que fue tercerizada por una agencia mercenaria llamada Silvercorp, donde estaba Grudo, que hubo un contrato de ellos, incluso tasado en su momento por casi 300 millones de dólares. Y entre otras acciones era el intento de magnicidio, asalto a carteles, asesinato serial de autoridades civiles y militares del país. Ellos le dan el eufemismo de la operación de las lanchitas. Ahí no aparece en el audio, pero es para que tengan una idea, ¿no? O sea, una acción criminal, terrorista, que iba a bañar de sangre el país, ya luego que fue derrotada, para ellos era vista de esa manera, con ese eufemismo. Incluso, vean cómo abiertamente en los audios refieren que está muy contento Samar y el equipo, y vea cómo él decía que era importante que el Aizami conocer su opinión, y él le decía, no, yo estoy haciendo ya todo el esquema, parezco un estudiante haciéndole el esquema para presentarle todo el plan. Puede decir el Aizami y su grupo que no están metidos en esto, cuando el reporte directo se lo daba Samar de las conversaciones a el Aizami, y luego le mandaba los mensajes de vuelta del desarrollo del plan. Y tenían conocimiento, ahí se ve clarito que sabían todo lo que iba a ocurrir con el tema Gedeón. De hecho, nombran a un militar desertor, Sequea, vinculado a Pimienta, también al capitán Pimienta, que luego participaron no solamente en el golpe de Estado del 30 de abril, sino en la operación Gedeón. Sale mencionado allí, ¿no? Realmente, sin palabras, esta serie de hallazgos, de revelaciones, de la abierta conspiración política, violenta, apátrida, para desde PDVSA Cripto ejecutar un plan que nos iba a tener en este 2024 en llamas. Sin duda, sin duda. Algo así parecido a lo que ha hecho Israel en Gaza. Tierra arrasada para la toma del poder por la fuerza. Nadie puede creer cuando hablan de momentos electorales, no, que vamos a una opción electoral, cuando hay estas evidencias. Porque no hay coherencia en esa forma de expresarse. Por un lado, hablando y que vamos a hablar, vamos a la diplomacia, y por otro, planeando operaciones terroristas, desfalcos petroleros, conspiraciones económicas, robo, activos del Estado. Pero vean este último breve video, muy breve. Largas horas de confesión y de delación de Samar López, ocurrida apenas este sábado, hace unos días, desde horas de la noche hasta la madrugada, donde certificó, comprobó, confirmó y nos dio claves más allá de lo que ya teníamos de las extracciones forenses, de las extracciones telefónicas, digitales, utilizando la ciencia forense de este Ministerio Público, los órganos auxiliares. Está rozagante el señor Samar, pero a la vez se le dice muchas veces, oye, descansa porque estás afónico de tanto hablar, de tanto delatar, cálmate, por parte. Voy a solamente a mostrar unos segundos de lo que fue su larga cooperación con la justicia, certificando todo esto que aquí él no puede negar, lo habló, lo dijo con estos actores de la extrema derecha, tanto de Venezuela como de Estados Unidos. Adelante.
siendo sábado 27 de abril del año 2024, siendo las 9:30 de la noche. Paso a continuación a describir una serie de hechos que han salido en la línea de investigación de estos últimos días, en el caso relativo a la trama PDVSA Cripto. Así fue que empezó. Obviamente lo detuvimos porque tenemos que ser respetuosos de la reserva legal, porque los datos que nos ha dado, que nos ha aportado de nuevos actores, es sumamente importante para esta, vamos a decirlo así, importantísima fase de una línea de investigación que nunca descartamos, que era que estas personas tenían un plan político en ciernes con factores externos e internos, y ahí está demostrado. Está absolutamente demostrado, ratificado en varias declaraciones, pero la más reciente fue ese comienzo que mostré allí del sábado pasado por Samar López, que era, repito, una especie de representante directo de la mafia PDVSA Cripto para armar este conglomerado, donde participaban a veces en las conferencias de Zoom hasta 6 personas en vivo y directo, entregando no solamente planes y claves, sino también expresando un odio absoluto por el pueblo de Venezuela. Por lo tanto, nos queda como conclusión referirles, en primer lugar, que este caso, su desmantelamiento de la corrupción petrolera, de la conspiración económica y de la conspiración política, es una victoria absoluta del Estado venezolano, de las instituciones democráticas, de la alianza cívico-militar que se instaló acá a partir del triunfo constituyente del año de 1999, sin duda. Una gran victoria, pudiera decir como conclusión. Un triunfo absoluto que ha logrado desarrollar en estos meses, en este último año, una investigación impecable, que vean ustedes, porque es interesante referir el número de detenidos, comparándolo con la Cuarta República. Durante los años 60, 70, 80, 90, yo pregunto y quiero que me muestren pruebas reales. ¿Cuántas tramas de corrupción que pudo haber ocurrido en esa época fueron presentadas por el Ministerio Público de cualquiera de esos fiscales generales y de los tribunales penales y de la llamada en aquel momento Corte Suprema de Justicia y sus tribunales penales ordinarios? La única que la gente recuerda es la del Chino de Recadi. No recuerda más otra. Esa fue la trama que supuestamente develaron, el Chinito de Recadi. Realmente, sin palabras, vuelvo a repetir, ¿no? Solamente, voy a volver a repetir, solamente, incluyendo PDVSA Cripto, en el desmantelamiento que existió en la Cuarta República, 40 veces peor que ahora. Porque el propio Arturo Unlar Pietri, yo mostré ese video en mi cuenta X, en el año 1995 revelaba que en un poco más de 20 años a Venezuela, a los gobiernos de la Cuarta República, de Carlos Andrés Pérez, de Lucinchi, de Luis Herrera, de los dos gobiernos de Carlos Andrés y luego de Caldera, le habían entrado, decía Unlar Pietri, aproximadamente 300.000 millones de dólares. Y en ese momento, cuando Unlar Pietri da esa entrevista, en el año 1975, Venezuela aparecía como el país más pobre, de extrema miseria de toda América Latina. Pero no, las empresas petroleras estaban en manos de las transnacionales norteamericanas.
Eso lo sabe aquí todo el mundo. Pero nosotros hemos investigado 32 tramas, incluyendo la de PDVSA Cripto. En ellas se han judicializado 290 personas y 76 han sido condenadas. Entre los procesados hay 4 expresidentes de PDVSA. Pero quiero destacar, si nos vamos a una línea de acción mayor de lo que es la lucha contra la corrupción, este Ministerio Público ha imputado a 12.639 personas por hechos de corrupción. Se han acusado a 11.254 y se han condenado a 4.810. Dentro de estos incluimos a los 420 exfuncionarios del Ministerio Público que en mala hora, siendo fiscales auxiliares, provisorios, exdirectores o exfiscales superiores, mancillaron el honor y el nombre del Ministerio Público. Así que, para terminar esta rueda de prensa y darle la palabra a un periodista internacional, solamente quiero decir que queda una gran lección, Quien se atreva a mancillar el honor de esta patria para venderse a una potencia extranjera, para promover terrorismo, conspiración y guerra, para robar, para desfalcar, sea quien fuese, allí hemos mostrado el adelanto de procesar a 4 exministros de PDVSA, de petróleo, y a presidentes de filiales, dentro de esos casi 35 altos mandos, de esas 35 tramas de corrupción petrolera develadas, casi 300 detenidos, expresa claramente que no va a haber impunidad, ni contra los traidores a la patria, que utilizando la política se convierten en agentes al servicio de una potencia extranjera, ni a los corruptos, ni a los terroristas, ni a los que practican cualquier delito vinculado a cualquiera de las maneras que castiga la ley venezolana, sean delitos comunes, sean de delincuencia organizada, sea de violaciones a derechos humanos, sea de conspiración, de corrupción, etcétera. Muy buenas tardes. Realiza la pregunta el periodista Luis Guillermo García por Telesur. Buenas tardes, fiscal. Buenas tardes, compañeros. Gracias por aceptar la insistencia a nuestro requerimiento para preguntarle, fiscal. Sería útil porque en los videos pues se observa y se escuchan algunos mensajes como encriptados. Nos gustaría saber cómo es este flujograma, cómo es este organigrama de esta trama de conspiración-corrupción, es decir, cómo sale el dinero de PDVSA, cómo llega a manos de estos grupos conspiradores, de qué manera se invierte, cómo es ese procedimiento. Y al observar que está Carlos Ocariz, está Leopoldo López, y Leopoldo López a su vez es aliado de Guaidó, y Guaidó es aliado de otros componentes de la oposición radical, podemos sospechar que pueden haber otros factores de la oposición, incluso compitiendo en el proceso electoral, no sé. Muy bien. Tu pregunta, como buen periodista, aparte reflexiva, es capciosa. Yo la calculo como queriendo, dentro de lo que tú has diagnosticado, ¿cierto? Que esto no pareciera ser solamente los que están allí. Algo así como que no son todos los que están allí. Porque incluso Leopoldo López hacía todo esto estando ¿dónde? En esos momentos él estaba refugiado como buen cobarde en la Embajada de España. Y mira desde dónde él armaba todo su plan, ¿no? Mencionaste a quienes aparecen en los audios y yo te puedo confirmar, en base a tu incisiva pregunta, porque en verdad es un ampograma lo que aquí se está construyendo en base a todo esto que te menciono. Porque fíjate, solamente con la trama de PDVSA Cripto en su primera fase, hablamos de 54 imputados, procesados y acusados, ¿verdad? Pero en la segunda fase, yo te puedo ya confirmar que el número asciende
a 14 más. 66 personas vinculadas. Y todos estaban metidos en la conspiración política. Y obviamente que así como, fíjate, se comienza el 9 de abril, esta segunda fase, con 3 detenidos, fueron luego sumándose otros 3 más, luego otros 3 más, hasta llegar al número actual. Yo para nada descarto que en la trama de conspiración política haya otros factores extremistas vinculados. No es que no lo descarto, es que la hay. Lo que pasa es que no, en este momento no me corresponde develar esos nuevos nombres que hoy no he dicho, pero que efectivamente tenemos el registro de que aparecen vinculados a Samar López por conversaciones telefónicas, por enlaces directos con él y con la mafia que representaba tanto en la corrupción financiera el propio Samar y el Aizami. Conclusión, no se descartan nuevas detenciones, no se descartan que aparezcan nuevos nombres en la conspiración política, porque todo nos va llevando a una suma de evidencias que está culminando con nuevas detenciones, nuevas revelaciones, porque fíjate, cuando ocurre la detención del 9 de abril del Aizami, de Samar y de Serpa, los 3 vinculados a tramas de corrupción y tramas políticas de conspiración, los 3 sin excepción. Nadie lo creyó. El impacto fue tan grande que duraron días sin responder. Quedaron cesantes. La plata que gastaron en dónde está la Aizami, el Aizami para cuándo, etcétera, se les acabó. Y cuando empezaron a hablar, eran loqueras, o sea, quedaron balbuceando. No, que sí, que no, que estaba en Dubái, que se lo llevaron, que estaban los 3 metidos en una casa. Están los videos de las detenciones en sus 3 guaridas diferentes. ¿Qué van a estar sabiendo estos mercenarios que lo que hacen es buscar en las letrinas chismes de personas que para nada saben de inteligencia? Eso es un trabajo de profesionales, donde la persona tiene que ser sana, mental, físicamente, sin vicios. Pero entonces se buscan a unos tarifados que se ponen, Luis Guillermo, a elucubrar, y de verdad que es bueno así, porque siguen malinformando y nosotros seguimos informando de manera objetiva, independiente e imparcial. Si alguien hoy está claro de los llamados fake news, de los potes de humo, etcétera, es el pueblo de Venezuela, que nos han sometido a un bombardeo de guerra sucia, de contrainformación a partir del año 99 sin descanso. Pero el pueblo es consciente y se va dando cuenta. Ahí están, señores. Ahora, a mí no me sorprende, no sé si a ustedes les sorprendió. Primero el Aizami para cuándo y todo lo demás. Ahora que están detenidos, le han salido defensores en las redes. Que pobrecitos, que qué pasó, que por qué no aparecen más, que dónde están ahora, que será que los están torturando, será que están enfermos. Pero perdón, si estaban pidiéndole la pena de muerte, creyendo que la justicia no los iba a procesar. Yo dije, cuando tuviésemos los elementos de convicción iban a ser procesados. Se consiguieron, allí están. Ahora vamos a la fase, lo anuncio así para terminar, a la fase de audiencia preliminar. Van a ser acusados en el momento correspondiente, como lo establece la Constitución y la ley. No solamente imputados, van a ser acusados por los delitos que ya informamos en su momento, en los próximos días. Muchas gracias. Bien, escuchaban declaraciones a esta hora del fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab, y los nuevos hallazgos en esta trama denominada PDVSA Cripto. Con esta información, yo retorno al contacto a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante.